Pedro Castillo nació el 19 de octubre de 1969 en el poblado de Puña, distrito de Tacabamba, provincia de Chota, en la región Cajamarca. Es el tercero de 9 hermanos, hijos de Ireño Castillo Núñez y Mávila Terrones Guevara. Cursó sus primeros estudios del primero al tercer grado en la Escuela Rural número 10465 de Puña y concluyó su educación básica en la Escuela Rural Vecina número 10475 del caserío de Chur, en el distrito de Anguía, en la misma provincia de Chota. Sus estudios secundarios los realizó en el Colegio Arturo Osores Cabrera. Durante su adolescencia y juventud fue rondero de una organización campesina de Empuña. Las rondas campesinas surgieron en 1976 en Chota para que la población se pudiera proteger de la delincuencia y más adelante, en 1992, como comités de autodefensa de los grupos terroristas Sendero Luminoso y MRTA durante el conflicto armado interno en Perú. Estudió en el Instituto Superior Pedagógico Octavio Mata Contreras de la provincia de Cutervo y es bachiller en Educación por la Universidad César Vallejo, donde también obtuvo un magíster en Psicología Educativa. Anteriormente se había desempeñado como profesor de primaria desde 1995, habiendo trabajado en la institución educativa primaria número 10465, ubicada en Puña, Tacabamba. Contrajo matrimonio con la profesora Lilia Paredes Navarro, con quien tiene 3 hijos. Es un habitual participante de la fiesta de Anguía, donde es devoto de la Virgen de los Dolores. Hace unos años, influido por el entorno familiar de su esposa, congregó en la Iglesia Evangélica Nazareno. Posteriormente, retomó las tradiciones católicas. Dirigente de la Organización de Rondas Campesinas y dirigente distrital, provincial, regional y nacional del magisterio peruano por más de 2 décadas en Puña, provincia de Chota. Fue elegido presidente del Comité de Lucha de las Bases Regionales del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú, SUTEP. Posteriormente fue secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, FENATEP. Castillo fue dirigente magisterial durante la huelga del 2017, que buscaba el aumento de remuneraciones, el pago de la deuda social y la derogatoria de la ley de la carrera pública magisterial y el incremento del presupuesto en el sector educación. Las huelgas se extendieron por varias partes del sur del país y debido a que se estaba prolongando, se llamó a la ministra de Educación Marilú Martens, el primer ministro Fernando Zavala, los 25 gobernadores regionales y la Dirección Regional de Lima. A pesar de llegar a un acuerdo, la huelga continuó. El presidente Pedro Pablo Kuczynski se ofreció como mediador, invitando a los delegados de los maestros a reunirse con él en Palacio de Gobierno. Solo los dirigentes del CEN fueron recibidos junto a los dirigentes del Cusco, mas no a los representantes de las bases lideradas por Pedro Castillo, a quien el ministro del Interior Carlos Basombrío Iglesias insistió en relacionarlo con el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales, Movadef, lo que Castillo negó, aduciendo que fue rondero en su natal Cajamarca, es decir, había pertenecido a la organización campesina que combatió al grupo terrorista Sendero Luminoso. Debido a ese rechazo, la huelga arreció aún más con la llegada a la capital de los maestros huelguistas desde diferentes puntos del país, los que realizaron marchas en la ciudad y concentraciones en la Plaza San Martín. El 24 de agosto de 2017, a pesar de que algunos maestros seguían en la huelga, el gobierno publicó
un decreto supremo oficializando los beneficios acordados en las negociaciones y se advirtió a los maestros que si no retornaban a las aulas a partir del 28 de agosto, se procedería a la contratación de suplentes. El 2 de septiembre, Castillo anunció la suspensión de la huelga, pero aclaró que se trataría solo de una suspensión temporal y que volverían a la lucha si se consideraba necesario. Candidatura a la presidencia del Perú. En el año 2020, se confirmó su participación a la presidencia de la República en las elecciones generales de Perú de 2021 por el partido Perú Libre, junto con Dina Boluarte y el exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón. Durante una actividad partidaria en Huancayo, se dio a conocer que dio positivo a COVID-19. Campaña. Castillo se lanzó a la campaña presidencial a mediados de 2020, para lo cual obtuvo la licencia por parte de la UGEL de provincia en calidad de dirigente sindical y prometió que de ser elegido presidente del Perú cambiaría la constitución política mediante la convocatoria a una asamblea constituyente para que el Estado peruano tenga mucho más participación en la economía peruana e impulsaría una revolución educativa para mejorar la calidad de la enseñanza pública. Al concluir su primera campaña antes de las elecciones generales, Castillo realizó un cierre de campaña en el centro de Lima, comenzando con un mitin en la Plaza San Martín y finalizando con una marcha a caballo hacia la Plaza 2 de Mayo, donde se reunieron cientos de simpatizantes. En el evento dijo a los asistentes que de ser electo, los ciudadanos supervisarían sus políticas, además de que él solo recibiría el salario de un maestro y que buscaría reducir a la mitad el salario de los congresistas y ministros. Resultados. Castillo obtuvo el 19% de los votos en la primera vuelta, colocándolo en el primer lugar de los 16 candidatos a la presidencia. Se enfrentará en segunda vuelta a la excongresista Keiko Fujimori. Tras el sorprendente éxito de Castillo en la primera vuelta de las elecciones, la bolsa de valores en Perú cayó un 3.2% y la moneda peruana, el sol peruano, vio caer su valor un 1.7%. Su mayor pérdida desde diciembre de 2017, cuando se produjo el primer proceso de vacancia presidencial contra Pedro Pablo Kuczynski. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, felicitó a Castillo, afirmando que Castillo ganó con nuestra propuesta y que ya había hablado con él por teléfono anteriormente. El expresidente de Uruguay, José Mujica, también compartió la aprobación del éxito de Castillo en la primera vuelta de las elecciones. Segunda vuelta. De camino a la segunda vuelta electoral, el 14 de abril de 2021, afirmó haber comenzado su campaña electoral de inmediato y descartó firmar algún acuerdo como una hoja de ruta, similar a lo que hizo Ollanta para las elecciones de 2011. A modo de moderar su discurso y sus propuestas de campaña, asegurando que estaría en contra de sus principios.